familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Como muchos conocen, yo llegué a los Estados Unidos hace unos meses y la verdad que llegar a un país del primer mundo cuando venía de un país del último mundo ha sido un cambio radical y la verdad es que muchísimas cosas me han chocado y me han impresionado. Así que en el video de hoy les quiero compartir como mis primeras impresiones al llegar a un país del primer mundo y más como Estados Unidos. Así que nada, quédate hasta el final del video que va a estar muy interesante y sé que te va a gustar. Sin más, comencemos. Bueno, imagínense que cuando yo llegué a los Estados Unidos, yo tenía esta sonrisa que tengo ahora mismo de felicidad. Era como que se me estaba cumpliendo uno de mis grandes sueños de llegar a este gran país lleno de oportunidades. Los primeros días fueron como de mucha adaptación, de mucho aprendizaje, de conocer cosas nuevas, de aprender cosas nuevas, aunque debo decirle que realmente no todo fue felicidad. Habían días donde te entra el gorrión de que extrañas mucho a tu familia. Yo extraño mucho a mi mamá. Ella realmente me hace mucha falta, aunque realmente debo agradecerle a la vida que tengo la oportunidad de tener a mi papá conmigo. Tengo a mi esposo y a mi hijo, pero realmente creo que como las madres son una sola y siempre te van a hacer falta en la vida. Por muchos años que uno pueda tener, siento que yo puedo tener 60 años, que yo siempre voy a hacer falta de mi madre. Llegaban los días como de mucha tristeza, de mucho llanto. Creo que eso como es parte del proceso de un inmigrante, de llegar a un país completamente nuevo y dejar como tu familia atrás. Pero realmente la decisión estaba tomada, era algo que yo tenía que hacer y yo por nada en la vida ni por mi cabeza nunca se me ha pasado como volver a Cuba, ni voy a volver a Cuba tampoco. Pero realmente son días difíciles, como que uno tiene que traspasar, pero ya les digo, yo creo que como eso es normal en un emigrante y ha sido como algo que me ha chocado al llegar aquí a los Estados Unidos. Algo que me ha sorprendido muchísimo y quizás para muchos de ustedes es una completa tontería, es ir a buscar el correo. Es que en Cuba realmente no se estila eso de buscar el correo o tener un buzón al frente de tu casa donde te llegan las cartas o las cosas. Aquí en Cuba pasa un señor o una persona y te tira el periódico, si es que recibes periódico, porque en mi casa yo nunca recibí periódico ni nada por el estilo, periódico que obviamente tampoco quería leer porque son puras mentiras lo que decía. Pero bueno, aquí te llegan todas las cartas relacionadas ya sea del banco, del hospital, pues todo te llega aquí. Y miren aquí, simplemente pues abres. Aquí también te llegan paquetes, que otra cosa que me ha sorprendido muchísimo es que igual los paquetes te llegan hasta la puerta de tu casa. En Cuba uno no hace las compras online, de hecho tampoco existe como ese tipo de tecnología de hacer compras online. Aquí eso sí existe, ya sea por ejemplo hay muchas veces que no tenemos tiempo como ir al Walmart a comprar las cosas y podemos pedirla online y te dejan en la puerta de la casa y eso realmente ha sido como un choque para mí. Déjenme en los comentarios, mire, si ustedes también y por ende, miren esto, tengo correos de esto, pues de esto les estaba hablando y realmente a mí me ha sorprendido bastante, ya les digo, parece una tontería, pero es algo que es nuevo para mí. Otra cosa que me ha sorprendido es que aquí es normal parquear aquí afuera de tu condominio, de tu apartamento. Hay muchas personas también que tienen como garaje, pero no necesariamente en Cuba. Y no solo aquí, sino afuera de los lugares. En Cuba realmente como era un poco difícil, ya que corrías el riesgo de que te robaran una goma, te rompieran el cristal, te robaran el retrovisor, bueno, algo te tenían que coger. De hecho, a un vecino una vez tuvo la mala suerte de que como dejó el carro afuera de la casa, le robaron como 2 gomas y también le robaron como la parte donde se pone música, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, se lo robaron también. Es para que vean, realmente fue como un choque de que aquí la gente no corre el riesgo, porque como tener un carro aquí no es un lujo, es una necesidad, y en Cuba tener un carro es un lujo. Realmente llegar a un país donde tú puedes parquear donde quiera, de que no corres ese riesgo, realmente como es un choque bastante grande. Déjenme en los comentarios si son cubanos y en Cuba corrieron con una experiencia parecida y si aquí realmente no les sorprendió eso. Otra cosa que me sorprendió muchísimo y creo que a todas las personas que emigramos hacia un país de un primer mundo y venimos de un país del último mundo, nos pasa lo mismo, es que cuando llegamos y vemos tanta variedad de comida como que queremos comer de todo. Además de eso, aquí he visto unos bistecs del tamaño, yo no sé de qué, grandísimo. Y aquí no es obviamente prohibido comprar carne de res, de hecho las hay en todas las tiendas.
Y ahora me ven aquí con esta mandarina y es que de hecho en Cuba tenían que esperar como la temporada de mandarina para poder comerte una mandarina y realmente no siempre estaban dulces, y aquí tenerla todo el tiempo, y no solo mandarina sino todo el tipo de fruta y de verduras y de todo, tenerlo siempre en los supermercados como que fue un choque bastante para mí. Y esta es una, le digo, esta es una de mis frutas favoritas. Yo adoro la mandarina y a mí, como tenía la ilusión de llegar a un país y que siempre estuviera ahí, porque cada vez que llegaba como esa temporada en Cuba, yo compraba lo que podía, y a veces estaba como un poco bastante ácida. Y además aquí mi papá pues tiene la oportunidad también de hacer la comida que, bueno, ya lo han visto en su canal de YouTube, la comida que él siempre soñó, las recetas que él siempre ha querido hacer. Ha sido como un choque también para los dos, y espero que realmente algún día pues tenga la oportunidad de mi mamá también vivir esa emoción de poder tener la variedad de todas las comidas que ella nunca pensó ver y que aquí las encuentra. Y es que ya le digo, aquí comer no es un lujo. En Cuba obviamente comerte una mandarina es un lujo, comerte un huevo es un lujo, todo lo que es relacionado con la comida se ha vuelto un lujo por los precios tan elevados, y que además que no te alcanza el salario para comprar las cosas que tú necesitas, y aquí con tu salario tú puedes vivir normal, puedes comprar lo que tú quieras. Y eso, de verdad, que usted no se puede imaginar la felicidad que te da llegar de tu casa, es verdad, te matas trabajando, trabajas, pero llegas a tu casa, abres el frío y encuentras todo lo que necesitas, todo lo que quieras cocinar, toda la fruta que quieras comer. Eso para mí ha sido como una de las grandes impresiones que he tenido. Déjenme en los comentarios si ustedes también. Otra cosa es que aquí existe una sola moneda para todo. Ganas en dólares y pagas todo en dólares. Como muchos conocen, en Cuba existen muchísimas monedas. Tú cobras en moneda nacional, en moneda cubana, y pues pagas en la tienda en dólar, en euro, en el MLC, dinero que obviamente tú no tienes y que tienes que cambiar en el mercado negro. Eso ha sido otra de las cosas que me ha impresionado, que me ha chocado, porque cobrar en dólares y que todo lo que tenga que pagar sea en la misma moneda, pues algo que realmente me ha impresionado, y que en Cuba obviamente era completamente diferente. Otra de las cosas que me ha chocado también es que aquí sí celebran las festividades, aquí sí celebran Navidad, Nochebuena, Halloween, San Valentín, bueno, celebran todas las fechas así bonitas, que en Cuba obviamente eso es imposible. Y como hoy que tengo mi primer baby shower, que la verdad yo nunca he ido a ninguno, nunca he tenido la oportunidad, ni era una revelación de sexo, es que yo nunca he ido ni a una boda. Así que se podrán imaginar eso. La verdad es que estoy súper contenta. Ahora les voy a estar enseñando lo que le compré. Es niña, y lo más bonito que es del trabajo, porque también te hacen como cosas, las compañeras de trabajo te lo hacen, y eso es súper lindo. Y yo voy a vivir este baby shower como si fuera el mío, porque yo no tuve, así que les voy a estar enseñando porque es niña. Les voy a estar enseñando lo que estuve comprando hoy para como regalarle. La verdad es que estoy emocionada. ¿Dónde está Lía? ¡Aquí está! Bueno, familia, ya me vestí, me cambié y voy a salir ahora, porque como ustedes saben, otra cosa que me ha impresionado bastante es que aquí tú puedes salir un día a decir voy a tomarme un café con unas amistades, y que sin tener que ser un lujo. Aquí esto no es un lujo, con tu salario tú puedes decidir salir, celebrar, y la verdad es que ahora voy a salir con una amistad del trabajo, y mi papá y obviamente me ve, ella también tiene un bebé, así que la van a ver ahora en el video, y vamos a ir a tomar un cafecito porque es que el tiempo, miren esto, lo amerita. El tiempo realmente está como frito para tomarse un cafecito, y ya que las dos pues estamos sin hacer realmente ahora nada, estamos de descanso, vamos a tomar un cafecito ahora y conversar un ratico. Otra cosa que me ha impresionado es el tema de la vestimenta, y es que aquí, por lo menos en Odessa, donde yo estoy viviendo, se viste como un poco estilo del lejano oeste, con botas y esas cosas. Además, creo que han visto en mis publicaciones en Instagram, que si no me sigues aquí te voy a estar dejando para que vayas a seguirme, que es totalmente gratis. He cambiado como un poco mi estilo de cómo me vestía en Cuba a cómo me he visto aquí, y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Siento que como que he mejorado y he dado una vuelta de 180 grados un poco radical,
pero la verdad déjenme en los comentarios si a usted le gusta cómo últimamente me estoy vistiendo, cómo he cambiado un poco de mi estilo. A mí en lo personal la verdad es que me gusta. Estados Unidos, como muchos saben, su idioma oficial es el inglés, así que eso es otra de las cosas que me ha chocado, ya que yo vengo de un país donde se habla español y mal hablado, diría yo. Llegar a un país donde el idioma es totalmente opuesto al mío es como un poco chocante, pero desafiante. La verdad es que a mí me gusta bastante el inglés. De hecho, en Cuba todo lo que veía era en inglés y me gustaba como aprenderlo y repetirlo, y creo que eso es uno de los puntos por lo cual me ayudó a conseguir trabajo más fácil, ya que no es que sea una profesional y hable perfecto el idioma, pero bueno, por lo menos lo entiendo y me defiendo bastante. Así que aún así ha sido un choque, pero estoy agradecida. Un quiero, Liam. Un quiero. Dale un querido. Un quierito. Liam, la cara no es un quiero, un abrazo. Comisión de embullo, papá. Bueno, le presento aquí a la comisión de embullo que me ha creado aquí. No vengan. Otra de las cosas que me ha impresionado es el tema del clima. Aquí el clima, al menos en Odessa donde yo vivo, es una completa locura. De momento hace como sol, de momento hace frío, de momento llueve, de momento no llueve. Esto es una locura, pero además de eso, aquí sí viví lo que es el calor excesivo, aunque en Santiago de Cuba, mi provincia, hace demasiado calor. Y aquí también hizo un calor insoportable. Y dicen que aquí hasta la nieve, así que todavía yo quiero ver la nieve. Y ahora mismo hace bastante frío. Como ven, yo aquí pude salir a tomarme un café, a disfrutar con mi amiga, a disfrutar en familia. Y eso en Cuba era totalmente imposible porque, como ya les he dicho en muchas ocasiones, salir en Cuba se convirtió en un lujo. Imagínense, en una salida se te iba más de un salario, y cuando podías salir realmente era estresante cuando te llegaba la cuenta y veías la cantidad exuberante del dinero con la subida de todos los precios. Y llegar aquí y ver que con tu salario tú puedes decir, voy a salir un día. No es que todos los días lo puedes hacer porque trabajas, pero un día decir, vamos a salir a tomar un café, a un restaurante, a comer. Eso aquí no es un lujo, eso aquí tú te puedes dar, puedes hacerlo porque el salario te da para eso. Y es uno de los puntos y una de las cosas que realmente me impresionó cantidad al llegar a los Estados Unidos. ¡Corre, Liam, corre! Ay, familia, y empezó a llover. Y andamos a correr. Bueno, familia, acabo de salir del trabajo porque vine a buscar, hoy es descanso, pero vine a buscar mi cheque. Otra de las cosas obviamente que me ha sorprendido aquí es que miren, aquí sí te lo ponen directo a tu tarjeta, pero como yo soy nueva, dicen que algunas veces, no siempre, como que tu primer pago te lo dan en cheque. Y a mí me pareció de verdad mejor que me lo hubiesen dado en cheque, porque como estoy viendo la experiencia esa de que me dan mi primer pago en cheque. Aquí en este trabajo me pagan quincenal, es el Panda. Así como pueden ver, está el tiempo bastante malucho, está lloviendo. Es que ya les digo, como hoy por la tarde cuando fuimos al parque y empezó a llover, aquí el tiempo es una locura. Ay, qué emoción, qué emoción, qué emoción. Vamos a ver cómo es un cheque, cómo es un cheque, cómo es un cheque. Cheque. Liam, vamos a ver. Ahora voy al cajero a depositar el cheque, porque sí, aquí los cajeros no solo tú puedes depositar el dinero, cosa muy diferente que en Cuba, que obviamente tú no puedes depositar dinero, nada más extraer, y obviamente no hay ni siquiera hay dinero para tú extraer. Y aquí también puedes depositar cheque y ya te lo ponen directo en tarjeta, supongo, no sé. Bueno, ya me va a explicar ahora mi esposo cómo es todo el asunto, porque es que no sé ni qué hacer. ¡Mi primer cheque! ¡Uy, qué rápido! Y yo congelándome. ¡Qué emoción, Liam! Mamá está depositando su primer cheque.
Bueno, familia, estoy en la casa. La verdad es que apenas llegué me puse a adelantar unas cositas que tenía atrasadas rapidito, entonces tenía que adelantarlas. Es que cuando los días de descanso, yo descanso nada más que 2 días, entonces los días de descanso como quiero hacer todas las cosas que tengo atrasadas, todas las cosas que no he hecho durante la semana, porque como llego muy tarde del trabajo, entonces no me daba tiempo. Y bueno, también son los días que aprovecho para hacer videos para YouTube. Y nada, otra cosa que la verdad me impresionó muchísimo. Yo sé que ustedes se están fijando ahora mismo en esto aquí. Por culpa de Liam. Y así he pensado en comprar otro. Pero ¿qué pasa? Si compro otro va a terminar así mismo y así sería una pérdida de dinero. Cosa que obviamente ahora mismo no voy a hacer. Y por eso seguirá así, aunque esté feo, hasta que ya Liam lo termine de romper, y entonces cuando ya la aprenda a no romperlo, pues ya compraré el otro. Mientras está esa. Y nada, otra de las cosas que la verdad me impresionó bastante es el tema de los hospitales. Aquí muchos de los que me sigan hace ya un tiempo, cuando ya estuve embarazada y tuve que dar a luz a bebé Liam en Cuba, muchos saben por toda la situación que yo pasé, todo lo que tuve que vivir en el hospital, todo el trabajo que tuve que pasar. Bueno, a mí me tuvieron hasta las 42 semanas, casi tuve fiebre, me fui cirugía de urgencia. Liam empezó a convulsionar adentro de la barriga, dentro de mi barriga, a mí me dio fiebre. Bueno, fue toda una tragedia que la verdad ahora mismo no quiero recordar. En ese momento yo lo único que pensaba, por favor, que mi niño salga bien, que todo salga bien, y le pedía mucho a Dios, era lo que más pensaba. Y llegar a un país del primer mundo donde realmente tienen todas las condiciones que se necesitan en un hospital, toda la higiene que se necesita, y sí, es verdad, hay que pagar, pero por lo menos tienen la atención que requiere un ser humano. Y aquí yo tuve que vivir esa experiencia. Tuve que ir a un hospital porque el bebé Liam le empezó como a dar diarreíta. No sé si era el proceso de acostumbrarse a la comida de aquí, a los sabores de aquí, a el agua de aquí, y eso que nosotros compramos el agua. Pero bueno, le empezó a dar muchísimas diarreíta, tenía diarreíta todos los días, 6, 7 diarreitas, y las nalguitas las tenía bastante enrojecidas, y entonces cambiamos de leche. Y entonces lo tuvimos que llevar al hospital. Y la verdad que fue una experiencia única, porque ver el hospital súper lindo, la atención increíble. Imagínense que en un momento nos fueron no sé cuántos médicos, y lo bueno es que le dieron, al final no era casi nada, tampoco es que le hicieron mucho, pero sí dieron como con lo que era. Cámbienle la leche, que a lo mejor es como le está haciendo una mala digestión la lactosa, y efectivamente era eso. Él nunca perdió el apetito y nunca estuvo mal de ánimo, pero bueno, fue una preocupación que yo tuve, y la verdad es que me fue muy bien. Y ya les digo, son cosas que para ustedes a lo mejor son bobas o son tonterías, y más si viven muchos años aquí en Estados Unidos. Para un emigrante que viene de un tercer mundo, bueno, Cuba no se podría ni llamar tercer mundo, que viene de un último mundo como Cuba, o países muy parecidos, con la situación parecida a Cuba, a un país del primer mundo donde lo hay de todo, donde la tecnología es enorme, donde hay súper desarrollo, aquí el internet vuela, aquí la tecnología es de otro mundo. Son cosas que te dicen, ¡oh! Estoy en el planeta Tierra o estoy en otro planeta. Todos los días no son felices, hay días malos, hay días buenos, hay días tristes, hay días felices, hay días con los que amanezco con la sonrisa enorme, hay otros días con los que amanezco con los ojos llorosos. Es un proceso de adaptación, y es un proceso que creo que va a ir mejorando día tras día. Lo mejor de todo es que llegue a un país de libertad, donde puedo expresarme, donde puedo decir lo que realmente pienso, sin el temor de tener un pie en la cárcel. Además de eso, de que mi bebé va a crecer en completa libertad. De hecho, otra cosa es que también les quería comentar, son los juguetes para niños que hay aquí. Yo en Cuba no tuve la oportunidad de tener todos los juguetes, pero mi infancia sí fue feliz, porque ya les digo, a veces no es tener todos los juguetes del mundo, no te va a hacer la persona más feliz del mundo, sino tener a tus padres. Para mí eso es como lo mejor del mundo, el mejor regalo que uno puedes tener es nacer acompañado de tus padres, y yo tuve esa posibilidad, lo cual estoy agradecida con Dios y con la vida. Pero yo estoy aquí, yo con los juguetes que le voy comprando a Liam, para ustedes será una locura, pero yo estoy como viviendo mi niñez con él, junto con él. Yo me divierto tanto jugando con él, y la verdad es que yo la disfruto tanto con él. Yo estoy volviendo a vivir con Liam.
Si pudiera, yo creo que yo si pudiera ir a la escuela con él, si pudiera ir al daycare con él, yo lo haría porque es como vivir eso de nuevo que en Cuba obviamente nos quitan esa posibilidad de ser niño. Hoy en día un niño en Cuba está más preocupado por cuánto gastará su padre, por no pedirle una galleta a su padre para que no se vea estresado, no se vean con la ansiedad de tener que buscarle una chuchería a su hijo porque no tiene la posibilidad. Realmente, de verdad, yo estoy súper agradecida. Ya les digo, todo no es color de rosas aquí, esto es de todos los colores habidos y por haber, tú vas a ver aquí. Pero si tienes la posibilidad de cumplir tu sueño, de lograr tu sueño, de ser alguien en la vida, de que si tú ahora mismo tienes la posibilidad, el dinero de hacer un restaurante, de hacer, no sé, un hotel, de hacer una mansión, pues la puedes hacer porque no te van a cortar la sala, no te van a decir, mira, no lo puedes hacer, o te van a poner no sé cuántas trabas para tú poder hacer y al final o te lo quitan todos los materiales, todo. Y aquí de verdad es que, ya les digo, les he hablado tanto, pero es que... es como mi experiencia, que yo sé que muchos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo, muchos de ustedes van a sentirse identificados con lo que yo he vivido, con cómo me siento ahora mismo. Así que nada, familia, espero que les haya gustado el video, cómo me he sentido desde que llegué a los Estados Unidos, cuáles han sido esos choques que he tenido al llegar aquí, cuáles han sido esas grandes impresiones que me ha dado este gran país. Así que nada, nos vemos en un próximo video, no olvides suscribirte, es totalmente gratis y me ayudas muchísimo. Activar la campanita de notificaciones, darle like si te gustó el video, dejarme en los comentarios cómo fueron sus primeras experiencias al llegar a un país nuevo, al llegar a un país del primer mundo, al irse a otro país. Todo lo que ustedes quieran comentarme los estaré leyendo. Los quiero muchísimo, muchísimo. No olviden seguirme en mis redes sociales, que se las voy a dejar por aquí, y nos vemos en un próximo video. Besitos, la quiero mucho. People knew her by her will to make it whatever she put her mind to. Late night